Muy muy buenas tardes, estimados jóvenes. En estos momentos vamos a dar inicio a lo que es el tema, las teorías del envejecimiento. Soy la licenciada Marilyn Moreno Sánchez y vamos a compartir en este momento el tema de hoy, que nos habla de un tema realmente de mucha importancia porque vamos a conocer por qué las personas envejecen, qué teorías hay al respecto donde nos hablan del proceso del envejecimiento. Observamos las imágenes, ¿sí? Tenemos ahí dos imágenes muy claras, ¿sí? Observen las diferencias allí en esas dos figuras, un antes y un después, un pasado y un presente, ¿sí? Muchas veces podemos nosotros decir que hay personas que envejecen lentamente, pero sin embargo, siempre el tiempo va a pasar factura, ¿sí? Siempre va a haber un proceso de envejecimiento a través del tiempo. Vamos a continuar. ¿Qué es el envejecimiento? El envejecimiento en sí es un proceso, habíamos visto, en la cual surgen muchos cambios anatómicos, biológicos, psicológicos, sociales, neuroendocrinos, etcétera, en las células, en el cuerpo, en la persona del adulto mayor. Vamos a ver hoy día cuáles son las teorías del envejecimiento. Se clasifican en tres tipos. Estas teorías nos van a nosotros a explicar por qué envejecemos, por qué el ser humano envejece, por qué tu mamita se ha hecho ancianita, por qué tu abuelito es ancianito. Esto nos va a explicar por qué nosotros algún día llegaremos, si Dios nos da la vida, a envejecer. Vamos a conocer tres teorías marcadas. Teorías biológicas, que abarca un grupo de teorías, teorías sociales o psicosociales y teoría propiamente dicho psicológicas. Algunos lo dividen en dos, biológicas y psicosociales. Nosotros estamos trabajando con esos tres puntos. Dentro de las teorías biológicas son 8 teorías que nos van a explicar a nosotros por qué envejecemos a nivel biológico. Empezamos con la primera. La teoría neuroendocrina. Esta teoría nos dice, nos explica que el envejecimiento se produce por una pérdida de las secreciones hormonales. El sistema endocrino regula, produce, tiene que ver todo lo que tenga que ver con el sistema de hormonas y glándulas. Entonces, esta teoría nos dice que a medida que pasa el tiempo, las secreciones hormonales van disminuyendo, en especial las glándulas sexuales. Entonces, comienza el decaimiento en el ser humano. Es lo que dice la teoría. Vamos a continuar. La siguiente teoría, la teoría de la disfunción del sistema inmunológico. Esta teoría nos explica y nos dice que el sistema inmune, que es el sistema que nos defiende, de defensas, va a comenzar a padecer. Y esto comienza como resultado a traer el envejecimiento. Tercera teoría, teoría del envejecimiento celular. El proceso de envejecimiento va a ocurrir en consecuencia cuando hay pérdida de la información de las células, que se relaciona porque hay defectos que van a surgir con la edad que van a producir la muerte de estas células. Es decir, las células se dañan, provocan la muerte de las células y comenzamos a envejecer. Nos dice la teoría del envejecimiento celular. Metchnov es un doctor ruso, que lanza la teoría de autointoxicación. Este ruso nos explica, este doctor, que el envejecimiento celular se produce, dice él, nuestras células se hacen viejas, las células envejecen porque dice él que se acumula la ruptura de productos en el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Una parte de las células, en los cuales dice que eso perjudica y comienza la vejez, ¿sí? Hay ruptura entonces de las células. La teoría de las uniones cruzadas. Esta teoría explica que la vejez, según ellos, hay un entrecruzamiento químico. Se entrecruzan a nivel bioquímico, un intercambio químico entre proteínas, lípidos y ADN. Esto es por factores como el medio ambiente y la dieta. La dieta que a su vez van a producir cambios
en las características de la sustancia de la proteína que tiene que ver con la piel. ¿Cuál es la proteína de la piel? El colágeno y la elastina. Y él dice, por eso envejecemos. Se daña el colágeno, se daña la elastina, porque hay un entrecruzamiento químico entre las proteínas, lípidos y el ADN. ¿Sí? Teoría de los radicales libres. Esta teoría nos explica que los radicales libres son formados dentro de nuestras células. Ellas pueden oxidar biomoléculas y entonces se conduce a la muerte de la pobre célula y luego envejece por un daño del tejido o tisular. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Entonces tiene que haber un balance, ¿sí? La dieta diaria producida por el cuerpo, los ejercicios y lo que son los consumos de grasa, radiación, evitar fumar, evitar toxinas, porque cuando hay un desbalance surge el problema. La persona tiene exceso de problemas para este lado de la derecha, entonces surge el envejecimiento. ¿Cuál es la teoría de errores en la síntesis de proteínas? Es otra teoría. Su nombre lo dice, errores. Las proteínas pasan por un proceso que se llama síntesis. Entonces, dice que con el paso de los años, con el paso del tiempo, esta teoría dice que las proteínas en su síntesis se van a alterar, va a haber errores. Entonces, producto de eso, surgen proteínas anormales y comenzaría la vejez. Teoría de la regulación genética. Nos dice esta teoría, si observamos la figurita allí, tenemos un ancianito lindo y un perrito. Ese perrito una vez fue también un bebé, un cachorrito. Ahora es un perrito ya adulto, perrito viejo le podemos decir, y tenemos ahí a un adulto mayor. Cada especie de seres vivos envejecen. Todos los seres vivos envejecen, hasta los árboles envejecen. El tema es, jóvenes, que cada especie tiene un conjunto de genes que determinan su edad reproductiva. Esta teoría nos dice que cuando termina la edad reproductiva, comienza la etapa de envejecimiento, según esta teoría. La teoría genética nos dice que el factor genético tiene que ver mucho, es decir, nuestras herencias. Hay herencias de papá, de mamá, de abuelitos que no envejecían rápido o que eran longevos, que tenían más de 100 años, llegaban a 98 años, 100 años. Esta teoría nos dice que eso se hereda, que eso se transmite de generación a generación. Es una teoría. Teorías psicosociales. 4 teorías relacionadas a psicosocialidad. Ya no tiene que ver con biológicos, estas ya son psicosociales, son otro tipo de teorías, otro rubro, cuatro principalmente. 1, teoría de la desvinculación. 2, teoría de la actividad. 3, teoría del vacío de los roles. Y 4, teoría de la dependencia, jóvenes. Muy bien. Ahora, la teoría de la desvinculación. ¿Qué significa desvincularse? Desvincularse significa separarse, significa aislarse o separar a alguien. Al llegar a un determinado momento de la vida, a medida que las capacidades del adulto mayor cambian, se van cambiando sus gustos, no quiere que le digas nada, no quiere que lo toquen, esa comida ya no le agrada. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como a veces son incomprendidos por los demás, ellos se aíslan y se retiran del grupo. Se aíslan y se llama eso desvincular. Se van desvinculando y reducen todo compromiso con las personas. Y esta teoría de la desvinculación que sufren los ancianitos sería, según los estudiosos, una causa para que la persona vaya envejeciendo mucho más rápidamente. La teoría de la actividad. Miren, aquí están, miren, haciendo ejercicio los abuelitos, los ancianos, los adultos mayores. Un envejecimiento exitoso va a depender de alta actividad. La felicidad, que tiene que ver con las hormonas, la satisfacción por la vida, el sentirse amados, protegidos, el sentirse que los hijos lo llevan a pasear, a hacer ejercicios, que el adulto mayor o la mamita o el ancianito haga en su casa ejercicios, dinámicas, dice que eso fortalece a ellos para que ellos puedan tener una mejor interacción y no adelanten su proceso de envejecimiento.
sino puedan asumirlo con éxito, un envejecimiento exitoso. La otra teoría nos dice también que el vacío de los roles. Esto es muy triste porque la mayoría de adultos mayores en esta etapa de la vida pierde al cónyuge, pierden en su mayoría a sus hijos, entonces quedan ellos vacíos como rol, su rol de esposos se pierde. Hay un vacío en el rol de padre porque el hijo muere o la hija muere. Pérdida de la mayor parte de sus roles, ya no trabaja, ya no puede ser el papá trabajador, el papá que trae el dinero a la casa, el papá que está con la familia compartiendo, no, ya va perdiendo sus roles conforme pasan los años. Entonces, aspectos positivos tenemos que ayudarle a liberarse, pero fortalecerlo, ¿sí? Socializándolo. Otra de las teorías dice la teoría de la dependencia estructurada. Esta teoría de la dependencia estructurada nos dice que en la vejez la dependencia es paulatina. O sea, ellos comienzan a depender de nosotros, pero lentamente, poco a poco. Conforme pasa el tiempo, primero no pueden caminar, tienen dificultad para pararse de la camita, tienen dificultad para poder ellos hacer sus cosas por sí solos, tienen dificultad para tomar hasta el agua. Poco a poco ellos van avanzando la dependencia. Y al hacerse más dependiente, comienzan a envejecer más rápidamente. Es por eso que tenemos que motivarles a que ellos se hagan independientes y con nuestra supervisión, por supuesto. Entonces, ¿por qué envejecemos? No existe una teoría suficiente que explique el proceso de envejecimiento en el ser humano. Posiblemente o probablemente envejecer va a ser una consecuencia de muchos factores internos o biológicos y también externos, psicosociales, que van a interactuar sobre el organismo de la persona. A lo largo del tiempo, conforme pasan los años, va a ir esto afectando su sistema de salud y determinan finalmente una debilidad del adulto mayor que va a culminar con la muerte. Entonces, la causa es multifactorial. ¿Qué significa? Muchos factores. Factores intrínsecos, como en la genética, por ejemplo, la longevidad. Familiares que son longevos significa que tienen muchos años, duran hasta 90, 100 años. Algunos familiares pasan de los 100 años. También otro factor tiene que ver la edad y la causa de muerte. Los que son, por ejemplo, gemelos o mellizos, ¿sí? Se relaciona la longevidad de la familia. La mayor sobrevida se cree en el sexo femenino, más viven las ancianitas que los ancianitos. Y la progeria, que es una malformación que luego les voy a enseñar. La progeria, no se olviden esa palabra. Otros factores intrínsecos tenemos extrínsecos, tenemos, por ejemplo, los que son externos, ¿no? Ya no tiene que ver nada con lo interno, sino esos son externos. El consumo de tabaco, el estar expuesto a contaminantes, los estilos de vida, el sedentarismo, estar en una sola posición, no caminar, no hacer ejercicio, no salir. Ellos están solamente en casa, y los tenemos sentaditos todo el día y eso no es bueno, no es adecuado. La dieta inadecuada que ellos consumen y las enfermedades, sobre todo comorbilidad. Y aquí tenemos en los adultos mayores principalmente la presión alta o hipertensión arterial y la diabetes. Aparte, a veces ellos hacen otros problemas más, problemas cardiovasculares o producto de la presión alta de un derrame cerebral, etc. Entonces ya el paciente queda un poco sensible a complicaciones. Y la progeria que les decía, ¿no? Miren esta mamita linda, esta hermosura. La progeria es una malformación. También se le llama síndrome de Hutchinson-Gilford. Es una enfermedad poco frecuente, muy rara, pero sí tenemos en el Perú también. Fue descubierta justamente por Hutchinson en 1886. ¿Por qué se llama progeria? Progeria significa del griego geras, que significa viejo. Y fue un cuadro que representaba la aparición de signos de envejecimiento en los niños. En el primer y segundo año de vida, los niñitos viejitos o los niñitos abuelitos, ellos envejecen porque es un síndrome, una malformación genética, entonces se les llama esto progeria, ¿sí?
Muy bien, ahora sí, el trabajo para la siguiente semana se presenta el día 19 de mayo y ahí están las indicaciones. Muchas gracias, ese es todo el tema de hoy.